Buenas, casi tardes. Bien, como dicen por ahí, hay como para que le midamos el agua a los camotes. La reunión de matrimonios va a durar aproximadamente 3 horas. Lo comento por sus niños, ¿sí? Para que ahí más o menos lo consideremos. Bien, ¿oramos? ¿Sí? Señor, tú has sido bueno con nosotros todo el tiempo, muestras tu bondad, tu generosidad, a pesar, Señor, de nosotros, de muchas veces nuestra necedad, y damos gracias por eso, Señor. Así como te adoramos, Señor, aplaudimos, cantamos, exaltamos tu nombre y reconocimos que eres Dios, Señor. En esa misma actitud queremos recibir tu palabra. Y yo te pido que hables a nuestro corazón, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que agite los corazones y que encuentres en nosotros esa determinación por obedecer y por tomar decisiones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señora. Amén. Amén. Bien. Esta es la parte 2 del tema de la semana pasada, que se tituló En busca de la felicidad. Aún continuamos con la serie Una familia según Dios. Uno de los textos que citamos la semana pasada fue Eclesiastés capítulo 6 verso 12, donde menciona que el hombre está incapacitado para ver más allá de lo que sus ojos ven. Sí, o sea, dice, el hombre ni siquiera tiene la capacidad de saber en plenitud qué es lo que mejor le conviene. El único que lo sabe es Dios. Al final, de hecho, el autor de Eclesiastés, que se atribuye a Salomón, toda la carta es una carta que habla acerca de lo falaz que es la vida, que todo es vanidad, ¿no? De hecho, versículos antes de este texto que menciono, habla de que aquellos que el Señor mismo les ha dado la oportunidad de enriquecerse, es Dios mismo quien no les da la oportunidad de disfrutar sus riquezas, sino dice que son otros quienes disfrutan de estas riquezas, ¿no? Y concluye, todo es vanidad, ¿sí? Mencionábamos la semana pasada también en el mundo en el que nos encontramos y vivimos, ¿no? Un mundo materialista, un mundo donde ha empujado, ¿verdad?, de manera fuerte, debo decir, e insistente, hacia que precisamente pongamos nuestros ojos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y esto ha llevado, por supuesto, a que con desesperación, debo decirlo, muchos tengan que renunciar a ciertas cosas que son verdaderamente fundamentales y que deberían de ser prioridades, y los han dejado a un lado por ir en busca, ¿no?, de momentos, ¿sí?, de experiencias, creyendo que esa es la verdadera felicidad, creyendo que esos momentos o esos picos emocionales pueden dar plenitud, que quizás unas buenas vacaciones al año pueden rescatar mi matrimonio, que quizás un buen fin de semana puede rescatar mi relación con mi hijo, cuando quizá todo el año he estado ausente. Lo mencionábamos la semana pasada, ¿sí? Y cómo muchas veces, y con esto no estoy de alguna manera quitándole responsabilidad, pero la realidad es que el mundo en el que vivimos, ¿verdad?, repito, por esa misma presión, es muy fácil que caigamos en eso. Quizás en una buena intención. Es decir, no pongo en duda la intención, sí, pero es muy fácil que caigamos en eso, porque así es la vida, ¿no? De caprichosa. A veces negra y a veces, si leen la Biblia, ¿no? Mencionábamos la semana pasada también que así como un niño debe de descansar en la sabiduría de papá y debe de confiar en que su padre aconseja lo más conveniente para él, así también nosotros debemos de descansar en nuestro Padre Celestial.
confiar en su consejo, que es lo más conveniente para nosotros, ¿cierto? Sí. No tenemos que entenderlo todo para entonces confiar. No tenemos que entenderlo todo, ¿sí? El autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder abrazar como verdad la Biblia, como instrucción y consejo, es necesario tener fe. Es necesario tener fe. Y en un mundo, repito, tan complicado como el de hoy, donde el materialismo es el motor del día a día, donde se valoran más las cosas que las personas, donde el egoísmo y los sentimientos convertidos en orgullo se defienden más que la vida de un bebé en el vientre de su madre, donde la comodidad de los familiares tiene más valor que los pocos años que le restan al anciano, no importando que sea el abuelo, la fe escasea. La fe escasea. Y como mencionaba hace un momento, y no quiero señalar solamente al ambicioso que tiene mucho y desea más, sino aquel que tiene lo suficiente quizás y con mucho esfuerzo lo tiene y no es capaz de agradecer y reconocer que aún lo poco proviene de Dios. O aquel que no tiene y cree buscar a Dios en su desesperación, pero en realidad solo busca estar un poco mejor, porque su mentalidad es que él y los suyos no merecen vivir de esa manera. Y la pregunta obligada es, ¿qué merecemos? ¿Qué merecemos? Porque pareciera un pensamiento noble, ¿no? Pero de vez en vez, por ahí brota del corazón, yo no merezco esto. Porque la vida es injusta. ¿Qué merecemos? Y el asunto es que el resultado de esto es amargura y desesperanza en casa. Al igual que la semana pasada, debo decir que no estoy apelando al conformismo, ni estoy apelando a la pereza, ¿sí? No estoy apelando, estoy intentando tratar asuntos del corazón, ¿sí? La realidad es que el mundo nos ha vendido muy bien la película. Consumimos lo que no necesitamos y comemos lo que nos hace daño. Sí. Y esto me lleva al siguiente punto. La semana pasada también mencionamos acerca de esa famosa oración de Hades, ¿recuerdan? Pero resaltaba algo que en estos días tan oscuros donde el hombre sufre esa fuerte resistencia, porque precisamente dice la palabra que los días son malos, es algo que pocos creemos necesitar. Y hablo de la parte donde Hades dice al Señor, líbrame del mal. Y menciono esto porque quizá damos por hecho, mis amados, y quizá pensamos que no necesitamos hacer una oración así, porque ignoramos del mal externo que puede meternos en problemas. Miren, por un lado, hay sectores dentro del cristianismo donde hay un severo recargón, ¿verdad? Por enfatizar en las obras del maligno. Y muchas veces en los púlpitos se convierten en plataformas de promoción a Satanás y no a Dios, ¿no? Se habla más de las obras de Satanás que de las obras del Señor. Estoy hablando de un extremo, ¿sí? Y de repente se le atribuyen o se termina atribuyendo que todo lo que acontece de manera negativa es precisamente por Satanás, cuando muchas de las veces las situaciones que vivimos son por consecuencia de nuestros actos y por el resultado de nuestro pecado. Por supuesto, siempre Dios detrás de todo, porque nada pasa por encima de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, hay otro sector, o está el otro lado, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo en la iglesia, el cual puede caer en desbalance también, pues asume que Satanás tiene una influencia nula y está totalmente ajeno del creyente. Bueno, eso no enseña la Biblia. Sí. Extremos. Debemos de ser balanceados, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia sí habla de una influencia de Satanás al creyente. Y no estamos hablando de endemoniados. ¿Sí? No estamos hablando de endemoniados. Esa es otra historia. Pero sí habla de una influencia de Satanás, sí habla de una influencia del maligno. Y ocupamos la protección de Dios para ser librados. Sí. El apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia de los Corintios, lo acabamos de ver hace algunas semanas,
les advierte a los hermanos que no permitan que Satanás gane ventaja sobre de ellos. La iglesia de Corinto había disciplinado a un hermano que se había conducido de una manera incorrecta, ¿sí? No había actuado como un verdadero creyente, y su forma de actuar había lastimado no solo a la iglesia, sino también al apóstol Pablo, según lo que nosotros podemos leer. Y debido a esta disciplina, ese hermano se había arrepentido en su forma de actuar. Algunos hermanos de la iglesia insistían que la disciplina debía de continuar. O sea, no habían resuelto alguna todavía, ¿no? Decían, no, todavía le falta más calor al brother, ¿no? Que siga en disciplina. Estaba en el suelo y querían seguir pateando, ¿no? Ahí. Entonces el apóstol Pablo interviene a favor de la restauración del hermano y le advierte a la iglesia, dice, que no permita que Satanás gane ventaja sobre de ellos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Les leo 2 Corintios capítulo 2, verso del 8 al 11, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para con este brother, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Cuando nosotros, mis amados, no tratamos de manera correcta asuntos del corazón, en este caso, ¿verdad? El perdón hacia ese brother, no sabemos qué hizo, ¿sí? Satanás puede echar mano de ello y hacernos mucho daño. Sí. En un mundo donde el centro es el hombre, en donde el centro es la satisfacción, sus afectos, sus sentimientos, sus necesidades, si no estamos atentos, el enemigo puede meter su cuchara. Y un pensamiento sembrado y bien regado es cuestión de tiempo para que dé fruto. Sí. Un pensamiento ahí que dices, ay, sí, yo sé que no está tan bien que piense así, pero ahí lo voy a guardar, ese pensamiento. Bueno, si ese pensamiento se riega y lo dejamos ahí, en algún momento va a brotar y va a dar fruto. Sí. A través del Nuevo Testamento nosotros encontramos varias expresiones que advierten sobre la forma de actuar de Satanás. Efesios 6:1 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las enseñanzas del diablo. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 2 Corintios 11:14 señala que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y en 2 Timoteo 2:26 advierte que debemos de escapar del lazo del diablo. Vemos cómo las cartas apostólicas de manera clara alertan a la iglesia para que estén atentos. Alerta. Sí. No era un tema que los apóstoles ignoraban, puesto que Jesús advirtió a través de parábolas, por ejemplo, como la parábola del sembrador, de cómo Satanás pretende actuar en la vida de las personas que oyen la palabra del evangelio. Dice que tratará de que esa palabra no germine en el corazón de esas personas, arrancando la semilla. También advirtió Jesús en esa misma parábola sobre la estrategia de Satanás. Y dice que dice que aquellos que comienzan a andar en el camino del evangelio, utiliza la aflicción y los problemas para que la fe que ha comenzado a vivir no desarrolle raíz profunda. Entonces, también utiliza el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, para que ahogue la palabra y la hagan infructuosa. Es la situación de muchos. Repito, Jesús habló acerca de la condición del hombre. De hecho, podemos entender, dice que el pecado no viene de manera externa de manera interna, no viene de afuera hacia adentro, sino viene de ¿dónde? Es importante, no estamos sugiriendo que Satanás es el culpable de su pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado. Sin embargo, Satanás hace una perfecta alianza, una excelente sinergia
haz un buen trato con la concupiscencia de nuestro corazón. Sí. Dice que Él provee para nuestra carne, ¿verdad? Bueno, nosotros proveemos y el enemigo está ahí poniéndonos en bandeja de plata, sí. Ahora, miren, hace algunas semanas me encontré con un matrimonio que tiene como unos 2 años que no se congrega. Y estuve platicando con ellos y la pregunta obligada, ¿no? En buen sentido fue, ¿cuándo van a regresar a congregarse? Se les extraña, ¿no? Y tenemos ganas de verlos. No se están congregando, en otro lugar. No. Y la respuesta fue por el trabajo. Es que hay mucho trabajo. Y es tanto el trabajo que no puedo congregarme. Sí. Entiendo que había una situación difícil, ¿sí? Pero a mí me entristece en el sentido, repito, entiendo las necesidades, ¿sabe? Pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Yo sé que de repente hay decisiones difíciles de tomar, complicadas, pero yo a los muchachos les decía, en una ocasión se acercaban los muchachos y una vez alguien me preguntó, ¿no? ¿Cómo sé si una relación de amistad o persona es de Dios? Si un trabajo es de Dios. Y está fácil. Digo, el primer filtro, ¿no? De bote pronto. Si esa relación me aleja de Dios, no proviene de Dios. No se necesita mucha teología, ¿no? O sea, si esa relación que yo estoy teniendo no me hace bien, entendiendo la luz de las Escrituras, ¿qué es el bien? Sí. Si esa relación, si esa amistad o esas amistades no bendicen mi vida, no proviene de Dios. Dios no puede proveer algo que no me haga bien. Hay un trabajo, ¿verdad? Y necesito, pero proviene de Dios, pero implica que no me voy a congregar, que voy a estar alejado de mi familia, y no digo en un momento, ¿no? Que hay casos, pero va a ser de manera permanente. No creo que Dios provea así. ¿Me explico? Nuestras prioridades. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Hace muchos años conocí a un muchacho, lo vi hace como unos 2 meses. Y cuando yo llegué a la iglesia, era el joven que ayudaba en la iglesia, estaba en la alabanza, si había misiones, salía a misiones, estaba en todos lados, era muy amado por todos. Con mucho carisma y poco talento, pero mucho carisma. Y era un apasionado y te contagiaba eso. Él lo dice así, ¿no? Los pastores fueron abusivos con él. Si hubo errores de parte de los pastores, solo ignoro la parte de él. Pero tal vez los pastores cometieron ciertos errores, ¿no? Y él lo mencionaba como abuso. Y él me comentó esto, me dice, mira, si Dios no es capaz de sanarme el corazón y de curar mis heridas en mi cuerpo, ¿qué clase de Dios es este? No. Aun cuando le hablé acerca de la salvación, del perdón de pecados, del arrepentimiento, fue inútil. Él ya sabe todos esos conceptos. Él estuvo muchos años sirviendo en la iglesia. Pero en su corazón había amargura y una enfermedad en su cuerpo, el cual hasta ese momento no había sido sanado. Y él cuestionaba a Dios, a veces las expectativas que tenemos de Dios, ¿no? Si Dios no sana mi corazón y no cura mi cuerpo, ¿qué clase de Dios es este? Bueno, es aquel que dio su vida por ti, para darte vida eterna. Pero muchas veces eso es poca cosa. Y algunos estamos aquí no por salvación y por vida eterna.
sino porque quiero que se solucionen cosas en mi vida. Porque creo que Dios es un buen psicólogo. Porque creo que Dios me puede bendecir en mi trabajo. Porque creo que Dios puede cambiar a mi esposo. Porque creo que Dios puede cambiar a mi esposa. Porque creo que Dios puede cambiar a mis hijos. ¿Y si no pasa? ¿Y su situación económica no mejora? ¿Y si su esposo no cambia o su esposa no cambia? ¿Y si sus hijos se pierden? ¿Cómo ve? Este muchacho que les comento, que de verdad amo mucho, él tiene claro cuál es su condición para acercarse a Dios. Es decir, él ya condicionó a Dios. Él dejó las cosas claras sobre la mesa. Miren, cuando yo lo escuché, de verdad se los digo, yo pude ver cómo él permitió que Satanás sembrara una semilla de amargura en él. Sí. Y por la concupiscencia de su corazón, por supuesto, él la abrazó. Y ahora está encarnada. Y conforme pasa el tiempo, eso va a estar cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Es algo que tiene que resolver. Jesús advirtió a Pedro y le dijo: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y le dijiste que no, Señor, ¿verdad? Mira, suena chiste, pero ¿y qué si nosotros estamos en el lugar de Pedro? ¿Y qué si somos nosotros los que constantemente estamos clamando al Señor? Le decimos Señor, y el Señor dice: es necesario esta zarandeada. Dios permitiría que Satanás zarandeara a Pedro. Dios lo permitiría para limpiarlo, así como el trigo es limpiado mientras es sacudido. Antes se realizaba manualmente con tamices para que los granos fueran de un lado y la paja al otro lado. Y esto se debe a que la cizaña no solamente ahoga el trigo, sino que también contamina, puede ser tóxica para ingerir. Y Dios no quiere que seamos tóxicos. Por eso Dios nos sacude. Porque a veces en vez de estar sembrando trigo, ¿verdad? O estar dando trigo, podemos estar dando cizaña. Sí, la cizaña no da fruto, sino lo ahoga y es dañino. Por eso dice el Señor: no me convienes así, necesito zarandearte. Sí. Ahora, había cizaña en el corazón de Pedro, ¿cierto? Por algo Jesús lo permitió, ¿verdad? Pero en un mundo donde el camino debe ser fácil, un discurso así es sinónimo de un Dios malo. Yo no puedo servir a un Dios así. Había cizaña en el corazón de Pedro y era necesario zarandearlo, ¿verdad? Y en su corazón, mi hermano, en el de usted, ¿habrá cizaña? ¿Poquita? Bueno, espere la zarandeada. ¿Está bien? La osadía de Satanás es tal que trató de hacer caer a Jesús mismo. ¿No? Lo tentó con cosas materiales también, ¿no? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo subió a la parte más alta y le dijo: mira, todo esto te lo puedo dar. Aviéntate. Algo que escrito está: el Señor enviará a sus ángeles para tu protección. O sea, tuvo la osadía de Satanás de tentar a Jesús. ¿Usted cree que no lo va a hacer con usted y conmigo? Y no va a batallar tanto. Sí. Al principio, casi al principio de la creación, ¿verdad? Entra Satanás en la historia también de la humanidad y engaña a los hombres en el huerto del Edén.
según la narrativa bíblica, al final, después del milenio, nuevamente viene a engañar a la humanidad. Es su chamba, pues. La Biblia deja claro que hay una fuerza externa y que está presta, ¿verdad? O más bien, está presta para hacer sociedad con nuestra carne y hacernos caer, atentando directamente con la instrucción de Dios. Las maquinaciones del diablo no son una justificación de nuestros actos, repito. Al final, mis amados, el enemigo no obliga a nadie a pecar, ¿sabe? Sí. El pecado sale del corazón de los hombres. Ahora, pero cuán importante es que entendamos y reconozcamos que podemos ser blanco fácil del enemigo y llegar no solamente a ser un blanco fácil, sino llegar a ser una herramienta del enemigo. ¿Por qué? Porque no estuvimos atentos a eso. Porque no reconocemos en el contexto en el que vivimos. Porque quizá estamos más contaminados de lo que pensamos del mundo en el que vivimos. Todas las puedo. La razón por la cual no oramos, no doblamos rodillas, no clamamos al Señor, solamente nos quejamos y chupamos los dientes, es porque creemos que no necesitamos de Él. Y concluimos con cosas absurdas como esas. Yo no puedo servir a un Dios que permite que me enferme o que se enferme mi familia o que esté pasando escasez cuando me estoy esforzando y me porto bien y ya ni digo groserías. Cuán importante es que entendamos, mis amados, y reconozcamos que podemos ser blanco fácil y que Dios lo permite y que Dios está de acuerdo. Ahora, por favor, vayamos a Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. Vamos a ver esta oración de Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Me dicen cuando estemos ahí, por favor, si no, aquí va a estar, ¿no? Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Poco se sabe de Jabes, aparte de que era descendiente de Judá. Dice ahí la escritura que era ilustre, ¿verdad? Y su madre le llamó Jabes, que significa doloroso o hacedor de tristeza. Como ven, un nombrecito así. 2, 3 Jabes por ahí, ¿no? Doloroso o hacedor de tristeza. Dice la escritura que porque lo había parido con mucho dolor. Sí. En su oración, Jabes clama a Dios por su protección y bendición. Ahora, hay un comentarista que utiliza un juego de palabras y dice: Jabes es el hombre de tristeza que pide a Dios que lo proteja y lo cubra de ese dolor que su nombre lo recordaba día a día. Sí. Ahora, la oración de Jabes contiene una petición urgente en 4 cosas. Y número 1, esta pide la bendición de Dios. Sí. Jabes reconoce que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición y le pide a Dios su gracia. Sin duda, esta petición es basada, al menos en parte, en la promesa que Dios le hace a Abraham. Sí, allá en Génesis 22, 17, cuando habla acerca de que Dios bendecirá a todas las familias, ¿verdad? Descendientes de Abraham. Entonces, como familia, nosotros debemos de clamar por la bendición de Dios. Hace varios años me tocó en una reunión de jóvenes que estaba enfocada en la alabanza. No sé si te acuerdas
Carlos, seguramente por ahí andaban Cidelín. Pero yo recuerdo que hubo un llamado, no solamente a los jóvenes, sino a los que estaban participando ahí. E hicieron un llamado precisamente a aquellos que empezaron así, ¿no? Aquellos que tienen un año sin leer la Biblia. Pues nadie, ¿no? Como un año sin leer la Biblia. Y el filtro se fue haciendo cada vez más corto. A lo que voy es que era muy triste porque muchos pasaron teniendo 6 meses sin haber leído la Biblia. Y no estoy hablando no cuenta cuando ahorita usted está abriendo la Biblia, pues hasta aquí en la reunión. O sea, el llamado era una relación personal con el Señor, de leer la Biblia y escudriñar y orar al Señor y pasar tiempo con Dios. Hacia allá era el llamado. Y era muy triste porque de verdad a partir de los 6 meses empezaron a pasar no solamente chavos, sino ministros, líderes de jóvenes, pastores. A lo que voy con esto es que como familia necesitamos reconocer que necesitamos la bendición de Dios y necesitamos pedirla. No dar por hecho, es que voy a la iglesia y me comporto como cristiano o como creo que se comporta un cristiano hoy en día. Porque si nos vamos a cómo debe ser un cristiano de a Davis, va mucho más allá a venir a calentar una silla cada semana, 1 o 2 veces por semana. Va mucho más allá de dejar de fumar, dejar de decir groserías, dejar de tomar, dejar de ir a antros, ¿Me explico? Como familia debemos de clamar, y en verdad lo digo, clamar. No solo pedir, clamar, sobre todo si reconocemos los tiempos en los que vivimos. Clamar por la bendición de Dios, clamar porque Dios bendiga mi matrimonio, clamar porque Dios bendiga a mis hijos, clamar porque Dios bendiga a mi familia, mi vida, porque lo necesito. La bendición de Dios nos asegura, amados, que al final de todo, su propósito se cumplirá. Ser bendecido por Dios no significa estar ausente de circunstancias adversas. Eso no significa ser bendecido por Dios. Ser bendecido por Dios es, aún en el proceso, en las adversidades, en la travesía, al final el Señor cumple su propósito y Él nos lleva como Él quiere. El apóstol Pablo era un hombre bendecido por Dios. ¿Usted piensa que sí lo era? Bueno, al final se cumplió su propósito y hubo una larga travesía. Sí, hubo adversidades. En el proceso de nuestro crecimiento como familia, con su bendición, hay esa certeza de que todo estará bien, porque tenemos la bendición de Dios. Extensión de territorio fue otro de los puntos que mencionó Javes en su oración. Javes ora por victoria y prosperidad en todos sus esfuerzos y que su vida sea marcada por la multiplicación. Javes está clamando por el fruto de su trabajo. Una familia que no dobla rodillas porque su trabajo sea prosperado no recibirá la dirección precisa de parte del Señor para emplear de manera correcta sus labores. Necesitamos tener la humildad de preguntar al Señor, Señor, ¿cómo debo de hacer mi trabajo? Pero no la sabemos todas, ¿verdad? No necesito al Señor. No necesito a Dios para desempeñar mi trabajo porque sé hacerlo. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Eso es orgullo, no es humildad. Dios no se molesta porque nosotros le oremos. Eso es orgullo. Necesitamos detenernos más y orar y pedir, Señor, prospera mi trabajo, bendice mi trabajo. Sí. El hombre es de vista corta y ojos nublados, pero Dios lo sabe todo. En Él está
toda la sabiduría. ¿Y necesitamos sabiduría para nuestras labores? ¿Necesitamos sabiduría para prosperar? Y aquí no estoy dando un doble discurso, o sea, no es como que al principio ataqué a aquellos que querían prosperar, no, repito, todo tiene que ver con el corazón. Porque esta fue una oración que agradó a Dios. Todo tiene que ver con el corazón. Prioridades. Punto número 3. La presencia de la mano de Dios. En otras palabras, Jabes pide que la dirección de Dios y su fuerza sean evidentes en su existencia cotidiana, en todo momento, que la mano de Dios, ¿sí? Hay una oración muy similar en ese sentido. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba hablando con Dios ahí en Éxodo 33:15? Moisés respondió: si tu presencia no irá conmigo, dice, no nos saques de aquí, ni me muevas, Señor. Si tú no estás conmigo, ni me muevas. Sí. La presencia de la mano de Dios tiene que ver con esa ayuda del Señor. Reconozcamos que si su mano no toma nuestra mano, no podremos hacer lo que tenemos que hacer. Hace mucho, a mí Dios me habla mucho a través de mis hijos, ¿no? Son cuestiones personales, ¿sí? Nomás se lo comento. Pero ahorita me acordé de esto. Yo recuerdo una vez, salí con Angelito, estaba chiquito, tenía como, no sé, unos 2 años quizá. Y lo llevaba a la tienda y lo llevaba de la mano, y en una de esas se me soltó de la mano y estaba a punto de cruzar una calle. Su mamá no sabía, no me acuerdo, estaba aquí. Y el caso es que a todos nos ha pasado como papás, ¿no? El caso es que alcancé a tomar a Angelito antes de que cruzara calle. No pasaban carros ni nada, ¿no? Pero lo que voy es que en ese momento recuerdo que en mí vino un pensamiento como este y me vi yo y me vino un pensamiento como este, ¿no? O sea, así de imprudente es que tú tomes decisiones sin ir tomado de mi mano. O sea, como si un niño de 3 años quisiera cruzar la calle, ¿no? Sin estar tomado de la mano de su papá. Y bueno, así Dios me habla a mí, ¿no? Pero ciertamente somos imprudentes porque creemos que podemos. Los niños así son, ¿no? Ellos creen que pueden. Ellos creen que pueden cruzar, ellos creen que pueden hacer cosas, ellos realmente no pueden, necesitan de su papá. Bueno, así Dios siempre se ha presentado y se presentó desde un principio como un padre. Y Él quiere que nosotros nos comportemos como sus hijos, dependiendo de Él, siempre. Entonces, no pretendamos cruzar la vida sin el Señor, ¿sí? Que nos podemos hacer daño. Y 4, protección contra el daño, ¿no? El 4 punto de la oración de Jabes. Sí. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, y terminó diciendo: líbranos del mal, ¿no? Jabes ve a Dios con confianza como su defensor, como aquel que lo puede proteger, ¿sí? Como aquel que lo puede cubrir. El objetivo de Jabes en su oración era reconocer su limitación y su dependencia a Dios. Y lo último que hemos leído sobre él es que Dios escuchó y respondió su oración. Dios vio con agrado la oración de Jabes. Así como aquella oración de aquel joven, ¿verdad?, que se le presenta en sueños y le dice: pídeme lo que sea, parafraseando. Y le dijo: dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Dios se agradó. Sí. El corazón. Si nosotros deseamos que nuestra familia sea encaminada con el Señor, que sea prosperada y que sea extendida en nuestro territorio como familia, y que podamos disfrutar de una plenitud verdadera, necesitamos reconocer que dependemos del Señor. Nuestros hijos necesitan vernos como dependientes de Dios. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero como esposos, de repente decimos: es que yo quiero que mi mujer sea sujeta, ¿verdad? A mí, a ver, varones, ¿cuántos quieren eso? Sin miedo. Bueno, ¿saben? La mejor manera de enseñarles eso es yo sujetándome al Señor. ¿Cómo te enseño a ti a estar sujeta a mí? Bueno, con mi vida, yo estando sujeto al Señor.
y te enseño cómo debo de hacerlo. Y le estoy enseñando a mis hijos cómo es que deben de sujetarse a su mamá y a su papá. Pero si soy un hombre que no se sujeta al Señor, que no toma en cuenta su palabra, que no dependo de Él, ¿cómo voy a exigir a mi esposa y a mis hijos algo que no doy, que no ven en mí? Que es una fantasía. Porque aquí a ustedes, ¿verdad? Podemos darle a tole con el dedo. O entre nosotros podemos decir que sí, que somos los hombres más espirituales del mundo. Y podemos dar una cara y mire, y lo tenemos bien practicado, ¿no? A 15 metros de la iglesia traemos una cara, pero nomás vemos al primer hermano y cambia la cara, ¿verdad? Dice, pero en el carro, ¿verdad? Veníamos con una, porque se nos hizo tarde, porque ya vamos a esto, porque te dije que no esto y no me ayudas y yo sola y tú no y que... Hola. Cualquier parecido con... ¿Cómo? La realidad es mera coincidencia. Pero como varones, a los varones les digo, no podemos hacer una caricatura de un cristiano. No caricaturicemos al varón cristiano. Nuestra esposa y nuestros hijos deben de ver de qué se trata de un hombre de Dios. Así como la mujer, como la esposa debe de dar ejemplo a su esposo, por supuesto, y a sus hijos de qué es ser una mujer piadosa. Sí. El mundo te empuja a salir de casa porque no alcanza. Pero no es suficiente que papá esté fuera de casa. Es necesario que también mamá salga de casa. Sí. ¿Y los niños? Porque uno como sea, pero ¿y las criaturas? No te preocupes, dice el mundo, yo me encargo de ellos. No te preocupes, yo tengo todo resuelto. La vida es complicada. Ustedes salgan, yo me encargo de sus hijos. Hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Revisemos sus tareas. Conozcan a sus amigos. Cuiden, vean con quién platican. De verdad. Cuiden a sus hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Siempre debemos de buscar la ayuda de Dios en tiempos de necesidad, porque si no es muy fácil que nos desviemos. Sí, ya estoy entrando a la conclusión. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Siempre debemos buscar la ayuda de Dios en tiempos de necesidad. Sí, y debemos de llevar nuestras peticiones directamente al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, ¿no? Tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Ahora, como hijo de Dios debemos de asegurarnos que no vamos en busca de los panes y de los peces. Ciertamente los panes y los peces escasean, ¿cierto? Y Dios lo sabe. Y es el tiempo que nos tocó vivir. ¿Sí? En los tiempos quizás de mi papá, los panes y los peces no escaseaban tanto. Y en los de mi abuelo abundaban. Pero ahorita son escasos. Y cada vez serán más escasos. Sí. Pero bueno, eso, mis amados, no es culpa de Dios. Eso es evidencia de pecado. Y a esta generación, a nosotros, nos tocó vivir eso. Por tanto, debemos de echar mano de la gracia. Así como cada generación, lo mencionábamos la semana pasada, tuvo sus circunstancias, su influencia, pero bueno, nos tocó a nosotros esta situación. Pero la fe es inmutable. La fe sigue siendo las mismas. El Señor es el mismo y por tanto sus demandas son las mismas. ¿Me explico? Como hijos de Dios debemos asegurarnos que no vamos en busca de los panes y los peces, porque ciertamente escasean y Dios lo sabe. Jesús no ignoraba. ¿Recuerdan cuando hizo este milagro, verdad, de alimentar a esa multitud con algunos panes y algunos peces? Jesús no ignoraba que la multitud le volvió a dar hambre.
Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué un día antes el Señor fue movido a misericordia y dijo, no podemos despacharlos porque tienen hambre? ¿Y por qué al día siguiente esta multitud se acercó y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque tienen hambre y quieren que les dé de comer? ¿Cuál es la diferencia? El corazón. El corazón. Aun cuando la multitud tenía hambre, eso no impidió que el Señor confrontara a la multitud y lo confrontara con su verdadera motivación del por qué lo seguían en ese momento. Por favor, vayamos allá a Juan capítulo 6, versículo 26, del 26 al 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Y esto tiene que ver con que ustedes hayan reconocido que yo soy el Señor, que yo soy el ungido, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y de hecho esa palabra es muy fuerte. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Repito, no estaba mal que los hombres sintieran hambre de nuevo. ¿Es pecado tener hambre? No, no es pecado tener hambre. Es una necesidad. Incluso puedo decir que no estuvo mal que procuraran a Jesús porque tenían hambre. Pero si esa hambre hubiera ido junto con el deseo espiritual y la gratitud, hubiese sido una historia muy distinta. No está mal que tú y yo nos acerquemos a Dios porque tenemos hambre. No está mal que nosotros vayamos con Él y digamos, Señor, tengo esta necesidad o deseo esto. Pero cuando eso va ausente de piedad, ahí es donde Dios da la espalda. Santiago dice, sus oraciones no son contestadas porque piden mal. Jesús les amonesta diciendo, no procuren solo lo natural. Había una ausencia de un deseo espiritual. Dice más bien, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo trabajo para esa comida que a vida eterna permanece? Bueno, Jesús contestó, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en aquel que envió Dios. Esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Y aquí volvemos a donde empezamos. Sí. ¿Quién sabe lo que conviene al hombre en su vida? Solo Dios. Sí. El apóstol Pablo dijo a los romanos, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Debemos atender sus palabras en el día a día. Esto nos dará como resultado un corazón colocado en el lugar correcto. Vendrán momentos de oscuridad que como familia tendremos que experimentar: dolor, enfermedad, aflicción, escasez, quizás pobreza extrema. Pero el lugar correcto en el corazón en el lugar correcto. Sí. No sabemos qué nos depara el futuro, pero si el corazón está inclinado hacia Cristo, podremos ver las cosas como el Señor las ve. Y podremos disfrutar de todas las bendiciones que Él nos da. Les leo una frase que escuché. Dice, ¿qué tiene que pasar para que te des cuenta que hoy quizás estás viviendo la mejor etapa de tu vida?
Imagina esto. Hoy es la mejor etapa de tu vida. Así que hoy agradece. Agradece todo lo que tienes. Agradece y disfruta a tu esposa, a tu esposo, porque no sabes cuántos desearían tenerlo o tenerla, aunque sea para un pleitecito. Agradece por tus hijos. Agradece sus ocurrencias, sus enfermedades, sus procesos de crecimiento. Agradece, ya que constantemente estamos pensando en lo que no tenemos, y cuando perdemos lo que tenemos nos damos golpes en la pared y deseamos que fuera ayer para tener lo que quizá nunca valoré. Quizá mañana o pasado mañana digas: ayer fue mi mejor momento en la vida, porque tenía algo que hoy no tengo. Así que disfruta y valora, sea agradecido. Y esa es la diferencia entre la felicidad y el contentamiento. Lo mencionamos la semana pasada y con esto termino. Sí. El contentamiento es un estado que no se basa en las circunstancias. No tiene que ver si tengo o no tengo. No tiene que ver si estoy o no estoy. No tiene que ver con nada externo. Tiene que ver con una actitud en el corazón. Estoy contento. Pero lo que la mayoría de la gente busca, esos momentos de felicidad, son circunstanciales. Hasta el Chapo Guzmán lo puede tener, con un cigarro que le dan en la cárcel, ¿no? Es un momento de felicidad. No rebajemos lo que Dios nos ofrece con algo tan falaz, con algo tan visceral y tan carnal. Enseñemos a nuestros hijos, como familia, vayamos y busquemos la plenitud en el Señor. ¿Sí? ¿Damos gracias a Dios? Si gusta puede ponerse de pie, los que quieran hacerlo y puedan, por supuesto. Yo quiero animarte a que des gracias a Dios. Cierra tus ojos y da gracias a Dios. Da gracias a Dios por tu familia. Da gracias a Dios por tus hijos si aún están contigo, por tus papás, por tus hermanos. Porque quizá lo que tienes, si no valoras hoy, muchos desearían tenerlo y no lo tienen. Da gracias por tu salud. Incluso da gracias por la enfermedad, porque tienes vida. Y reconoce delante de Dios que lo necesitas. Que lo necesitas, que necesitas de su bendición, que necesitas de su mano, que necesitas que prospere tu trabajo, que te ayude a ser diligente, que necesitas que te libre del mal. Muéstrate vulnerable a Dios y dile: Señor, no puedo, soy vulnerable, estoy corto, Señor. Ya no quiero ver la vida desde mi perspectiva, desde mis ojos naturales. Quiero verlas como tú, quiero ver la vida como tú la ves. Quiero ver a mis hijos como tú los ves, Señor. A mi esposo como tú lo ves. Quiero ver a mi esposa como tú la ves.
mi familia. Quiero ver como tú ves, Señor. Y libra mi corazón de anidar, Señor, quizá pensamientos que pueden hacer daño, Señor, no solo a mí, sino a quienes están a mi alrededor. Y termine pecando en contra tuya. Haz tu obra, Señor, que tu Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Tú sabes cómo trabajar con nosotros. Tú sabes por dónde llevarnos. Tú sabes cómo tratarnos, Señor, y lo haces de manera muy particular. Y confiamos en eso y descansamos en eso, Señor. Todo lo que proviene de ti es bueno. Quizá no lo entendemos. Estamos muy lejos de entender, Señor, todo, pero descansamos en ti. Y creemos que eres un Dios bueno. Creemos que eres un Dios bueno. Gracias por tu palabra, Señor, pues esta alumbra nuestro camino. Es la que nos permite caminar, Señor, en dirección correcta. Sin ella estuviéramos perdidos. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios me los bendiga. Que el Señor continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A todos, que Dios nos ayude. Bien, salúdese, platique un ratito, si no salga corriendo, y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles.